Estás a punto de escuchar algunos de los relatos que me envían sobre acosadores. Como siempre, lo que estás por oír hará que levantes una ceja y te hagas preguntarte la próxima vez que conozcas a alguien qué intenciones oscuras tienen contigo realmente. Quédate hasta el final, porque estos relatos, como verás, se van a tornar muy raros de repente. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad. No necesito mente propia. Hola, Ger. Agradecería que esto se mantenga completamente anónimo. Mi experiencia no es en absoluto aterradora si la comparas con otras que han sido narradas en el canal. Sin embargo, quiero compartirla con la esperanza de liberarme de la carga que lleva años anidando en mi cabeza. Hace 5 años miraba en Instagram las publicaciones de una artista reconocida que había pintado a un chico extremadamente atractivo. Me cautivó la mirada melancólica con la que lo había retratado y busqué si lo habían etiquetado. No fue difícil encontrar de quién se trataba, ya que él mismo agradecía al artista por el honor y demás detalles. Decidí seguirlo y darle like a sus publicaciones. Todas eran dibujos suyos, porque al igual que yo y la otra chica, él también era artista. A los pocos minutos me envió un mensaje diciendo hola y halagando mi trabajo. Horas después ya platicábamos fluidamente, preguntándonos todo sobre nuestro arte y descubriendo muchos gustos en común. Nos enviamos solicitud de nuestras cuentas privadas y nos volvimos muy cercanos. Por la diferencia horaria solíamos hablar a horas específicas. Con el tiempo olvidé mi interés inicial en su rostro y empecé a ver nuestra conexión como una de las mejores amistades que había tenido en mi vida. Nos contábamos absolutamente todo. Como llegó la época de pandemia, sentía que era la relación más cercana que tenía. Me gustaría poder decir que todo siguió igual y que ahora nos conocemos en persona porque somos mejores amigos, pero la realidad es muy distinta, y es precisamente eso lo que quiero contarte. Lo primero que me pareció extraño fue la cantidad de amigos suyos que solicitaban seguirme el mismo día que nos conocimos. Intenté culpar a mi corta e inexperta edad, pero acepté a todos. Cuando empezaron a escribirme, respondí sus preguntas e intenté entablar amistad con ellos también. Luego, en nuestras conversaciones, él sacaba a colación detalles exactos que yo había platicado con esos amigos y los presentaba como ideas propias, como si eso demostrara que éramos almas gemelas. Al principio, por ingenuidad, creí que realmente estábamos conectados, pero qué equivocada estaba. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a seguir a absolutamente todas las personas que yo seguía, o al menos enviarles solicitud. Si yo felicitaba a alguien por su cumpleaños en mis historias, él también les escribía, aunque nunca en su vida hubiera interactuado. Mis amigos me cuestionaban por esos mensajes y por tener a un amigo tan extraño. Era raro, lo sé, pero mi atadura emocional me hacía dejarlo pasar. Empecé a notar el espejo perfecto en nuestras conversaciones, porque no importaba el tema, él siempre tenía que leer primero lo que yo pensaba para luego replicar mis ideas casi textuales, argumentando que éramos idénticos. Si le contaba que había visto una película o que escuchaba a cierto artista, él comenzaba a consumirlo de inmediato y después me decía exactamente lo mismo que yo había opinado. Cuando le contaba de mi día y mencionaba a algún chico, desaparecía por días. Luego regresaba con mensajes y audios llorando, pidiéndome que lo perdonara porque era un raro y una mala persona y que seguramente no querría hablarle nunca más. Dicen que cuando alguien te dice que es mala persona, hay que creerle. Con las pocas herramientas que tenía de adolescente, realmente intenté ayudarlo con sus pensamientos autodestructivos, pero cada vez me daba más miedo cómo imitaba mi personalidad. Revisando las cuentas que yo seguía, siempre descubría que él ya las seguía también. Lo peor fue enterarme de que seguía no solo al gobernador de mi estado, sino hasta el presidente de mi colonia.
Estaba enterado de absolutamente toda mi realidad. A veces me enviaba los eventos que habría cerca de mi casa con mensajes como: yo debería ir contigo, pero no te preocupes, lo haremos algún día. Al principio pensé que era algo bonito que pensara en mí, pero otras veces expresaba frustración por no poder vigilarme todo el día cuando había tantas cosas divertidas que podían alejarme de él en la zona donde vivía. Creaba cuentas en aplicaciones poco conocidas y tal vez por usar el mismo nombre de usuario, él las encontraba e imitaba todo: mis seguidos, mis niveles, mi contenido, mis gustos. Como él era mucho más famoso que yo, resultaba inquietante ver, por ejemplo, sus playlists de Spotify con cientos de likes cuando eran idénticas a las mías y nadie nunca lo sabría. Podrán llamarme exagerada, pero ver a alguien que quería imitar absolutamente todo de mí era aterrador. Mis amigos, gustos, palabras, ideas, opiniones. Él siempre insistió en que no le gustaba románticamente, y a mí no me pareció extraño porque yo tampoco concebía nuestra relación como algo más que amistad. Lo curioso es que cada vez que mencionaba a un chico que me agradaba o con quien había hablado, me pedía su Instagram. Luego se encargaba de buscarlo y le escribía directamente diciéndole que él era mi novio. Extrañamente, cuentas sin seguidores publicaban hate contra esos chicos, criticando su físico. Tuve que disculparme muchas veces con ellos y aclarar que no era mi pareja. Llegué al límite un día en que en la misma conversación se contradijo 4 veces solo por convenir conmigo. Lo enfrenté, le dije todas las actitudes que me habían sobrepasado y le dejé claro que no le hablaría más, que era lo mejor. Él negó todo, dijo que eran alucinaciones mías. Lo bloqueé de todas partes y pensé equivocadamente que la pesadilla había terminado. Había olvidado que sus amigos podían contactarme. Esa fue su primera estrategia. Me llegaban audios desde las cuentas de sus amistades, riéndose y diciendo que se acordaba de mí y necesitaba hablarme, que dejara de exagerar. Bloqueé todas, pero cada día aparecía una nueva. Me estresaba entrar a cualquier publicación y ver solicitudes suyas, mensajes o comentarios. Mis amigos también recibían mensajes de él. Imaginé el terror cuando descubría que alguna cuenta había guardado un pin mío en Pinterest y luego me daba cuenta de que era suya y tenía carpetas idénticas a las mías. En mi siguiente cumpleaños recibí un mensaje de WhatsApp. Nunca le había dado mi número, eso es importante de notar. Era la foto de una carta larguísima, con los bordes llenos de letras y texto casi ilegible. Logré leer algunos párrafos que me helaron la sangre. Describía con detalle sus fantasías conmigo. Confesaba cómo había planeado minuciosamente casarse conmigo y vivir los dos solos, lejos de cualquier sociedad, para que nada pudiera, y lo cito, corromper lo perfecta que era. Decía que solo yo podía salvarlo de la locura y que deseaba consumir toda mi persona hasta que nos volviéramos una sola mente, porque no necesitaba mente propia si tenía la mía. Explicaba que era una mala persona, que siempre que veía algo bueno quería poseerlo sin importarle lo que le pasara al otro, y que para mi mala suerte, él había decidido que yo era lo que más quería poseer. Me veía como el último paso para la consumación de su humanidad o algo por el estilo. A veces me pregunto si su locura nació de sus dotes artísticos o al revés, porque parecía sentirse muy poético al decir todo aquello. Me había escrito canciones, explicaba todo lo que haría para merecerme, mencionaba con naturalidad dónde vivía yo y prometía venir a buscarme cuando tuviera suficiente dinero. Decía que los dos abandonaríamos a nuestras familias por estar tan enamorados. Yo me preguntaba genuinamente si algo estaba muy mal en su cabeza y cómo podía pensar que yo estaría interesada en esa fantasía horrible y en el rol de sumisión absoluta que había planeado para mí. Los intentos de contacto disminuyeron hace algunos años y por un tiempo pude dormir en paz, pensando que la distancia entre nuestros países era una barrera suficiente. Pero el año pasado, en mi cumpleaños, recibí otro mensaje. Con temblor en las manos lo leí. Decía que con suerte se había olvidado de mi cumpleaños y que esperaba que yo me diera cuenta de que él me estaba dejando ser
aunque no feliz. Lo bloqueé, pero la paz no ha regresado. No he podido mudarme de donde vivo y me aterra pensar que algún día él venga a buscarme y me encuentre justo donde quiere para ejecutar su plan. Deseo con todas mis fuerzas que logre olvidar mi personalidad y construya la suya propia. Hay días en que despierto con solicitudes de seguimiento y sé de inmediato que es él. Siempre hay detalles que lo delatan. Sea como sea, he dejado de aceptar solicitudes y me ha convertido en una persona completamente distinta. Es curioso cómo el daño no siempre es físico y cómo la distancia puede resultar una protección insuficiente. Ojalá él nunca lo sepa. Por estúpida. Hola, Ger. Un saludo para ti y para todos los oscuros que van a escuchar esta historia. Espero que puedas narrarla en tu sección de acosadores o en la que consideres más adecuada. Tengo 21 años actualmente y esta anécdota ocurrió en 2023, aunque necesito darte cierto contexto previo que parece tonto, pero que en realidad es clave para entender todo. Desde que tenía 16 años, mi papá me estuvo insistiendo muchísimo en que sacara mi DNI antes de los 18. Me lo recordó durante 2 años completos. Decía que era importante para la licencia de conducir, para una visa, etc. Al final, cuando cumplí 18, todavía no la tenía, así que decidí hacer el trámite. Fui, me tomaron los datos y me dijeron que regresara en cierto tiempo. Supuestamente el DNI está listo en 2 semanas, pero el mío, junto con muchos otros, se retrasó 2 meses enteros. Estuve pendiente todo ese tiempo revisando la página web. Cuando por fin estuvo lista, elegí un jueves para ir a recogerla, aunque me daba algo de miedo ir sola. Mi mamá me dio dinero para que después de recoger el DNI comprara comida para mis gatos. Esto es importante, ya verás por qué. A mi papá nunca le gustaron mis gatos, los odia, y como en la colonia donde vivo cobran carísimo la comida para gatos, mi madre me dijo que le pidiera a mi papá que me dejara ahí y se fuera, y que después yo comprara la comida por mi cuenta. Normalmente él me espera para regresarnos juntos. Acepté, me pareció un buen plan. Me arreglé bien, salí temprano con mi papá y como siempre él dijo que se iba a quedar esperando. Le dije que se fuera porque supuestamente iba a tardar mucho, mentira que inventé. Él se fue y aquí comienza lo que realmente importa. Llegué a las 8 de la mañana y había muy poca gente. Entre ellos estaba Omar, un señor de más de 50 años. Me dio los buenos días y yo amablemente lo saludé. Me quedé hablando un rato con él mientras abrían el local. Me contó que venía por un certificado de defunción de su mamá, que había fallecido pocos días antes. Yo le conté que venía por mi DNI. Abrieron y sorprendentemente a mí me atendieron en 5 minutos. Ya me iba cuando me volví a encontrar con Omar. Me dijo que a él no lo habían podido atender porque el área que necesitaba todavía no había abierto. Y aquí empieza lo turbio. Yo ya me iba cuando me preguntó a dónde iba. Estúpidamente le dije que a comprar comida para gatos. Él, muy amable, ofreció llevarme. Yo, confiada y pensando que nada iba a pasar, acepté. Me pareció genuina su amabilidad. Grave error. Tenía una camioneta. Me llevó a una agropecuaria, se quedó esperándome afuera mientras yo compraba. Mientras pedía las libras de comida, un hombre que estaba ahí comprando volteó, miró la camioneta, luego me miró a mí y, muy tranquilo, me preguntó si ese hombre era Omar con sus apellidos. Yo, extrañada, dije que sí. Le pregunté si lo conocía y no me respondió. Solo se quedó mirándome con una sonrisa rarísima. Y ahora sé que era una bandera roja gigante. Salí. Me asomé a la camioneta y Omar me ofreció llevarme hasta la casa. Estúpidamente, de nuevo, dije que sí. Confié ciegamente. Mientras manejaba empezó a contarme que tenía problemas en el cuerpo. Le dije que mi papá tenía un consultorio donde sobaba gente y que podía ir ahí, pero entre tanta conversación no me escuchó, y menos mal. Para llegar a mi casa hay que pasar por una intersección con semáforo que conecta 2 ciudades. Cuando le indiqué que era a la derecha, me preguntó si sabía manejar, y le dije que no. Entonces me dijo que me enseñaría,
y sin darme tiempo a reaccionar, se fue en dirección contraria. Le dije que no era necesario, que por favor no, pero insistió mucho. Dijo que quería ayudarme. Yo empecé a asustarme. Sí, fui estúpida, ya lo sé. Intenté negarme otra vez, pero no le importó. Me llevó a una parte de la carretera muy vacía. Pasaba uno que otro carro nada más. Cerca había un aeropuerto, por eso había poca circulación. Me dio indicaciones sobre el volante, la palanca y el acelerador, pero para que le pusiera atención, empezó a darme palmaditas en la pierna y a dejar la mano puesta varios segundos, y sentí un miedo horrible. Me hizo cambiar de lugar para que yo manejara. Seguía con la mano en mi pierna. Yo, nerviosa, lo hice mal. Él se enojó, solo se dedicó a seguir tocándome la pierna. En mi cabeza no paraba de decirme lo idiota e ingenua que había sido, que esto estaba siendo mi culpa. Después de un rato le insistí en que quería volver al asiento del copiloto. Aceptó, pero no sin antes pedirme mi número para seguir enseñándome a manejar cuando regresara a la ciudad. Se lo di. Intentó llamarme en el momento, pero le dije que no tenía internet. Mentira, tenía pánico de que se enojara si le daba uno falso. Antes de arrancar de nuevo me abrazó fuerte, me olió el cabello y me besó la mejilla, aunque claramente quería bajarse al cuello. Yo solo correspondí por puro miedo, fingiendo que no estaba asustada. Arrancó otra vez. Yo solo pensaba en lo estúpida que era. No había gente ni carros, solo árboles. No tenía saldo para llamar a nadie. Empecé a imaginarme los peores escenarios. Abusada, desaparecida, cómo reaccionaría mi familia, lo horrible que se pondría todo. El miedo crecía mientras me llevaba cada vez más lejos. De pronto dio una vuelta en U y empezó a regresar. Yo seguía alerta y muerta de miedo. Me habló tranquilamente de llevarme a comer. Le dije que estaba ocupada y que no podía, era una mentira. Me preguntó en qué colegio estudiaba. Yo ya tenía 18 y estaba en la universidad. Le inventé un colegio real pero lejano, uno al que nunca fui, para distraerlo y que dejara de tocarme, porque incluso manejando me ponía la mano en la pierna y una vez hasta en el pecho por unos segundos. Le pregunté por su mamá. Dijo que le dio un ataque cardíaco y murió pocos días antes, pero lo contaba con una sonrisa rarísima. De repente llegamos otra vez a la intersección, pero esta vez en dirección a mi colonia. Empecé a calmarme un poco, aunque no mucho, porque enfrente de la colonia hay un semáforo y tenía terror de que tomara otro camino. No lo hizo. De todas formas, paraba el carro cada tanto para abrazarme e intentó besarme varias veces. Yo no lo dejé. Cerca de la entrada de la colonia intentó besarme en la boca otra vez, y justo en ese momento pasó una volqueta de una obra cercana. Aproveché el ruido, agarré la comida de los gatos, mi bolso le dio de mi padre que está cerca. Entré como si nada. Mi papá me preguntó qué hacía ahí y le dije que fui a comprar comida para gatos. Soltó el típico comentario de que odia a los gatos y me dijo que me fuera caminando a la casa. Llegué. Mi mamá me preguntó por qué venía caminando. Pensó que llegaría en taxi como siempre. Le dije que sí había llegado en taxi, pero que me había dejado antes. No insistió mucho y me creyó. Me encerré en mi cuarto y me puse a pensar en todo, en lo ingenua que fui, en la suerte que tuve de salir ilesa. Busqué a Omar en Facebook. ¿Y qué crees? Tiene esposa, hijos grandes y todos hablan de lo amoroso y dulce que es. Y yo solo pensé, ojalá a nadie más le pase algo con este hombre. Obvio que lo bloqueé de inmediato. Nunca volví a verlo. Nunca le conté a nadie esto. Hasta hoy que te escribo. Hace tiempo quería mandarte la historia, pero hasta ahora me animé. No estoy traumada, pero a veces me acuerdo y pienso en lo estúpida que fui al confiar en un desconocido. La moraleja es clara. No seas idiota como yo. No confíes en desconocidos y escucha siempre a tu instinto. Sé que suena irreal lo crédula que fui, y tal vez pienses que es inventado, pero es 100% real. De verdad existe gente tan boba como yo que cae en estas cosas. Si decides contarla, les mando un saludo enorme a ti y a todos los que escuchan.
Gracias. El compañero nuevo. Hola, Ger. Desde hace ya varios meses escucho tus relatos sobre acosadores y sinceramente es una sección que me atrapa muchísimo. Por eso decidí enviarte mi propia historia. Todo comenzó en 2023. Yo tenía 14 años y estaba en tercero de secundaria, o noveno grado, justo cuando volvíamos a las clases presenciales en mi país después de tanto tiempo. Siempre he sido una chica bastante introvertida, pero ese año me propuse soltarme, hacer más amigos y mostrar más mi personalidad. Funcionó bien, hice muchas amistades tanto en mi salón como fuera de él. Una tarde, el profesor consejero nos citó en el aula para presentarnos a un compañero nuevo que se había cambiado de colegio. No quiso decirnos la razón del cambio, y la verdad tampoco le insistimos ni le dimos mayor importancia. Cuando él llegó, fui la primera en presentarme. Le dije cómo se llamaba nuestro grupo, mi nombre, el de algunos amigos, que nos emocionaba tener un compañero más y que esperaba que nos lleváramos muy bien. Ese día todo transcurrió con normalidad. Las clases se enfocaron en presentarlo a los demás profesores y mostrarle el colegio. Pero al día siguiente empezó lo que hasta hoy ha sido la peor experiencia de mi vida. Él llegó y se sentó 2 bancas delante de mí. Yo no le presté atención porque estaba con mis amigos, concentrada en las tareas y en las clases. Sin embargo, sentía una mirada clavada en mí todo el tiempo, aunque intenté ignorarlo. Al rato mi mejor amiga me dijo que alzara la vista porque él llevaba mucho tiempo mirándome fijamente. Le dije que no exagerara, pero igual miré, y ahí estaba, observándome sin pestañear. Cuando se dio cuenta de que lo había pillado, apartó la mirada rápidamente. No le di mayor importancia y seguí con lo mío, pero cuando terminó la hora, me di cuenta de que seguía mirándome sin despegar los ojos ni un segundo. No exagero si te digo que en un solo día lo pillé mirándome 45 veces. Mis amigas me hicieron llevar la cuenta poniendo marcas en un papelito. Los días pasaron y la situación empeoró rápidamente. Ya no eran solo miradas. Empezó a sentarse a mi lado. Me seguía a todos lados y hasta me esperaba fuera del baño de chicas. Cuando yo salía, él se hacía el distraído como si casualmente estuviera ahí. Aunque soy bastante tolerante, esto ya superaba todos mis límites. Decidí hablar con el profesor consejero, nuestro jefe de grupo, y contarle toda la situación, lo incómoda que me hacía sentir ese chico. Me dijo que lo consultaría con la profesora de orientación y que si no funcionaba, él mismo hablaría con él. Le agradecí y al salir del salón lo vi parado afuera, a unos metros de la puerta. Al día siguiente la profesora de orientación vino a hablarnos. Nos dijo que éramos unas lloronas. Dijo nosotras porque le había pedido el profesor que no mencionara que era solo yo, ya que me daba mucha pena que todo el discurso se centrara en mí. Nos llamó victimistas. Dijo que él era un buen chico que no sería capaz de hacer algo así y que seguramente, si fuera más atractivo, nosotras estaríamos encantadas con ese tipo de atención. Lloré, pero de pura rabia e impotencia. Me dolió muchísimo que una profesora cuya función es orientarnos y apoyarnos invalidara mis sentimientos y se pusiera del lado de quien claramente estaba haciendo las cosas mal. Por suerte mis amigas y casi todo el grupo se pusieron de mi lado. Le dijeron que eso no era victimización, que ese comportamiento era acoso puro y que la apariencia física no tenía nada que ver ni servía para justificarlo. Los días siguientes él se mantuvo distante. Sin embargo, las palabras de esa profesora seguían resonando en mi cabeza. Pensé que tal vez él solo quería ser amigos y no sabía cómo, así que decidí darle una oportunidad. Le hablé y lo invité a hacer grupo conmigo en una tarea. Ojalá nunca lo hubiera hecho, Ger. A partir de ahí, se volvió mucho más confianzudo. Siempre estaba pegado a mí, y aunque me incomodaba bastante, yo no le decía nada porque él me repetía constantemente que yo era su única amiga. Una vez me contó que no dejaba que nadie tocara su celular porque tenía en la galería muchísimos videos porno de waifus de anime y furros. Le dije que no quería saber eso, que no me importaba lo que tuviera ahí. Entonces me dijo que él ya quería sentir eso, tener sexo, y que ya se sentía muy impaciente.
Además, me comentó que yo tenía una muy buena, y lo cito, pechonalidad, y que el que pudiera tocar mi cuerpo desnudo y disfrutar de ese placer conmigo sería muy afortunado. No dije nada, pero me dio un asco horrible escucharlo, sobre todo viniendo de él. La gota que derramó el vaso fue cuando me confesó que lo habían cambiado de colegio porque en el anterior lo habían suspendido por levantarle la falda a una chica y tocarle las piernas y los muslos sin su consentimiento. Me fui de inmediato y lo dejé solo en el pasillo. Al llegar al salón, el profesor nos dijo que podíamos conversar mientras él terminaba de calificar unos exámenes. Todos nos agrupamos, menos él, que se quedó solo. Detrás estaba un grupo de chicos que eran amigos míos y de una de mis mejores amigas. El profesor me llamó para que entregara los exámenes. Cuando extendí el brazo hacia él para darle el suyo, él estiró la mano directo hacia mis pechos. Me aparté rápido y le di una bofetada. Le conté todo al profesor y los chicos que estaban detrás se levantaron, lo rodearon y le dijeron de todo. Estuvieron a punto de golpearlo. El profesor informó al jefe de grupo, quien habló con él de inmediato. A partir de ese momento ya no me molestó más. Después me enteré de que el jefe de grupo habló con la mamá y lo llevaron a un psicólogo. Cuando salimos del colegio perdí todo contacto con él. Solo supe que siguió acosando a chicas de otros colegios. Oscuros, muchas gracias por llegar al final del episodio. Por favor, te pido encarecidamente que lo compartas, porque eso crea una cadena con la que podemos ayudar a más gente. Al dar a conocer este contenido, personas que sufren de esto pueden entender cómo escapar o reaccionar a situaciones como esta. Juntos podemos hacer mucho. No olvides que hago directos en Twitch. Me puedes encontrar como Ger Segura. Ahí tengo un trato mucho más personal con ustedes y nos divertimos bastante. No se van a arrepentir de acompañarme por ahí. Link en la descripción del episodio. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad. Das, 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 das.